¿Alguna vez has oído hablar de una batalla espiritual tan intrigante que involucra el cuerpo de uno de los mayores líderes bíblicos? Imagina una escena donde el arcángel Miguel y Satanás están en plena disputa por el cuerpo de Moisés. Sí, esto realmente sucedió, y está mencionado en la Biblia. Pero, ¿por qué el cuerpo de Moisés sería tan importante para Satanás? ¿Qué planeaba hacer con él? Y, aún más intrigante, ¿qué significa esto para tu vida espiritual hoy? Entonces, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Prepárate para sumergirte en una historia que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Una disputa espiritual llena de simbolismos y revelaciones que conectan el plan de Dios, el papel de Moisés y las estrategias de Satanás. Hoy exploraremos los detalles de esta batalla, entenderemos sus implicaciones y descubriremos cómo refleja las luchas espirituales que enfrentamos diariamente. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has sentido que algo o alguien intenta alejarte del propósito de Dios? Esta historia, además de sorprendente, trae poderosas lecciones sobre cómo enfrentar las batallas espirituales que nos rodean. Moisés, uno de los mayores líderes de la historia bíblica, tuvo un papel central en el plan de Dios para liberar al pueblo de Israel. Fue elegido para ser un mediador, un profeta y un libertador. Pero, incluso después de su muerte, su importancia espiritual continuó, tan importante que el propio Satanás quiso apoderarse de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan del enemigo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y aquí va una pregunta que nos lleva a una revelación sorprendente. ¿Será que el cuerpo de Moisés, escondido por Dios, tenía un papel profético más allá de lo que imaginamos? Hay teorías fascinantes sobre esto que serán reveladas a lo largo de este video. Así que, si quieres saber cómo esta historia conecta el pasado con el futuro y, principalmente, cómo impacta tu vida espiritual, quédate hasta el final. Antes de avanzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Y si este tema ya está despertando tu curiosidad, deja tu like para ayudar a otras personas a descubrir este mensaje. Acompáñanos hasta el final, porque la revelación sobre lo que significa esta batalla espiritual transformará tu perspectiva sobre la lucha entre el bien y el mal. Al fin y al cabo, ¿qué podemos aprender de esta misteriosa disputa para fortalecer nuestro propio camino espiritual? Para entender por qué el cuerpo de Moisés fue tan disputado en una batalla espiritual, primero debemos comprender la importancia de Moisés en la historia bíblica. No fue solo un profeta, Moisés fue un libertador, un mediador y el hombre que tuvo una de las relaciones más cercanas con Dios jamás registradas. Su vida y misión lo colocaron en una posición central dentro del plan divino para el pueblo de Israel y en la formación de los fundamentos de la fe. Desde el principio, la vida de Moisés estuvo rodeada de eventos extraordinarios. Nació en una época de gran opresión, cuando el faraón había decretado que todos los bebés hebreos varones fueran asesinados. Pero Dios tenía planes mayores. Moisés fue salvado de las aguas del Nilo y criado en la corte de Egipto, recibiendo una educación privilegiada que más tarde lo prepararía para liderar al pueblo hebreo. La misión de Moisés comenzó cuando tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, como se describe en Éxodo 3. Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. No solo confrontó al faraón con valentía, sino que también fue testigo y realizó milagros increíbles, como la apertura del Mar Rojo y la manifestación de Dios en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, convirtiéndose en el mediador del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Lideró a los israelitas durante 40 años en el desierto, intercediendo por ellos en momentos de rebeldía y transmitiendo las instrucciones divinas. Por esta razón, Moisés no era solo un líder político, sino también un líder espiritual cuya comunión con Dios era tan profunda que su rostro resplandecía después de estar en la presencia divina. Sin embargo, Moisés también era humano y enfrentó desafíos y errores. Uno de los episodios más notables ocurrió cuando, en un momento de ira, desobedeció a Dios al golpear la roca para obtener agua en lugar de hablarle, como Dios le había instruido. Números 20, 7-12. Como consecuencia, se le impidió entrar en la tierra prometida. Aún así, esto no disminuyó su importancia en el plan divino. La muerte de Moisés también está envuelta en misterio. Murió en el monte Nebo, a los 120 años, pero con vigor y buena salud. Deuteronomio 34, 7. Fue Dios mismo quien lo enterró, y el lugar de su sepultura sigue siendo desconocido hasta hoy. Este detalle inusual ya apunta a algo mayor. Dios quiso proteger el cuerpo de Moisés de cualquier uso indebido, consciente del riesgo de idolatría o manipulación. La relevancia de Moisés va más allá de su vida terrenal. Es considerado un tipo de Cristo, un precursor de la misión redentora de Jesús. Así como Moisés intercedió por Israel, Jesús intercede por nosotros. De la misma manera que Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Pero, ¿por qué Satanás tendría interés en el cuerpo de Moisés? La respuesta está directamente relacionada con el papel simbólico y profético que desempeñó.
La figura de Moisés no era solo histórica, sino también espiritual. Si el cuerpo de Moisés hubiera sido utilizado para desviar el enfoque de la adoración al Dios verdadero, el enemigo podría haber causado confusión e idolatría entre el pueblo. La vida de Moisés nos enseña que Dios puede usar incluso nuestras limitaciones para cumplir sus propósitos. También nos muestra que la obediencia y la confianza en Dios son fundamentales para permanecer en el camino correcto. Al comprender el papel central de Moisés en la historia bíblica, empezamos a ver por qué fue el blanco de una disputa espiritual tan significativa y qué significa eso para nosotros hoy. Si este contenido tiene sentido para ti, deja tu comentario y suscríbete al canal. La muerte de Moisés está rodeada de un misterio único en la narrativa bíblica, planteando cuestiones profundas sobre el propósito de Dios y la batalla espiritual que siguió. A diferencia de otros líderes bíblicos, Moisés no tuvo un funeral público, ni se conoció su tumba. Este detalle aparentemente simple tiene implicaciones espirituales y teológicas que resuenan hasta hoy. Deuteronomio 34, 5-6 nos cuenta que Moisés murió en la tierra de Moab, en el monte Nebo, después de contemplar la tierra prometida, un destino que no se le permitió alcanzar debido a su desobediencia en Números 20. El texto describe que fue Dios mismo quien lo enterró y que hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su sepulcro. Esta declaración es impresionante. ¿Por qué Dios tomaría la iniciativa de ocultar el lugar del entierro de Moisés? Moisés murió a los 120 años, pero su fuerza y vigor permanecían intactos, según Deuteronomio 34, 7. Su muerte no fue el resultado de una enfermedad o debilidad natural, sino un acto soberano de Dios. Esto nos muestra que, incluso en cuestiones de vida y muerte, Dios está completamente en control. ¿Pero por qué la necesidad de ocultar el cuerpo de Moisés? La respuesta radica en la batalla espiritual que involucra no solo su vida, sino también su muerte. En el Nuevo Testamento, encontramos una referencia intrigante a esta batalla en Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Este versículo revela que hubo una disputa directa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Esto plantea muchas preguntas. ¿Por qué Satanás quería el cuerpo? ¿Qué podría hacer con él? ¿Y por qué Dios envió a Miguel para intervenir? Una posibilidad es que Satanás quisiera usar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo de Dios. Moisés era un líder reverenciado, y su cuerpo podría haberse convertido fácilmente en objeto de veneración o idolatría, desviando el enfoque del Dios verdadero. Después de todo, los israelitas ya habían demostrado inclinaciones hacia la idolatría, como en el episodio del becerro de oro en Éxodo 32. Si Satanás hubiera logrado exponer o manipular el cuerpo de Moisés, podría haber sembrado confusión y alejado al pueblo de la adoración al Señor. Otro motivo podría estar relacionado con el simbolismo de Moisés como figura central en el plan de Dios. Moisés no era solo un líder político y espiritual, también era un tipo de Cristo, prefigurando el papel de Jesús como libertador y mediador. Manipular el cuerpo de Moisés podría haber sido un intento de desacreditar el plan de redención que Dios estaba construyendo a lo largo de la historia. La intervención de Miguel es otro elemento significativo. Miguel, descrito en Daniel 12:1 como protector del pueblo de Dios, fue enviado para garantizar que los planes divinos no fueran frustrados. Su declaración, «El Señor te reprenda», nos enseña que, incluso en una batalla espiritual tan intensa, la victoria no proviene de la fuerza o habilidad humana, sino de la autoridad de Dios. Este episodio destaca un tema central de la narrativa bíblica, la soberanía de Dios. Incluso cuando el enemigo intenta manipular situaciones para sus propios propósitos, Dios está en control, protegiendo sus planes y a su pueblo. La decisión de Dios de ocultar la tumba de Moisés fue un acto de protección divina, asegurando que su memoria permaneciera como un símbolo de liderazgo y fidelidad, sin el riesgo de idolatría. El misterio de la muerte de Moisés nos lleva a reflexiones más profundas sobre el cuidado de Dios en nuestras vidas. Así como Él protegió a Moisés en su muerte, Dios también está presente en nuestras batallas diarias, luchando por nosotros y garantizando que sus promesas se cumplan. Este relato nos recuerda que, incluso frente a las estrategias del enemigo, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Estás de acuerdo? Una de las narrativas más enigmáticas de la Biblia es la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Este episodio, mencionado en Judas 1:9, nos ofrece un vistazo a una batalla espiritual que trasciende el mundo físico y revela la seriedad del conflicto entre el bien y el mal. Pero, ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? ¿Y qué significa esta batalla para nuestra comprensión de la guerra espiritual y el plan de Dios? Primero, debemos entender lo que el cuerpo de Moisés representaba. Moisés no era solo un líder espiritual, era una figura central en la historia de la redención, un mediador entre Dios y su pueblo. Lideró a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí y guió al pueblo durante 40 años en el desierto. Su papel lo convirtió en una figura reverenciada entre los israelitas, alguien con un impacto espiritual y cultural incalculable.
Satanás, siempre buscando formas de distorsionar los planes de Dios, probablemente vio en el cuerpo de Moisés una oportunidad para desviar el enfoque del pueblo de Dios. Si Satanás hubiera logrado manipular o exponer el cuerpo de Moisés, podría haber incitado la idolatría entre los israelitas. Los israelitas ya tenían antecedentes de idolatría, como en el episodio del becerro de oro en Éxodo 32. La tentación de transformar el cuerpo de Moisés en un objeto de veneración habría sido una estrategia eficaz para alejar al pueblo de la adoración exclusiva a Dios. Pero las motivaciones de Satanás podrían ir aún más lejos. Moisés también simbolizaba la fidelidad de Dios hacia su pueblo y el cumplimiento de sus promesas. Al intentar reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber buscado desacreditar a Dios y su plan redentor. Si el enemigo lograba empañar la imagen de Moisés, podría minar la confianza del pueblo en la guía divina y en la misión espiritual que Moisés representaba. Por otro lado, la presencia del arcángel Miguel en esta disputa es igualmente significativa. Miguel es descrito en la Biblia como un defensor del pueblo de Dios. En Daniel 12:1, se le llama el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Su intervención subraya la importancia de esta batalla y el compromiso de Dios de proteger sus planes y a su pueblo. Es notable que, incluso siendo un arcángel poderoso, Miguel no enfrentó a Satanás con sus propias fuerzas. En lugar de eso, declaró, "El Señor te reprenda". Judas 1:9. Esta frase tiene un profundo peso espiritual, indicando que la autoridad sobre Satanás no proviene del poder humano o angelical, sino de Dios. Miguel confió plenamente en la soberanía divina, reconociendo que solo el Señor tiene el poder absoluto para reprender al enemigo. Este episodio también nos ofrece una lección práctica sobre la dependencia espiritual. Muchas veces, intentamos luchar nuestras propias batallas con nuestras fuerzas, olvidando que la verdadera victoria viene de Dios. Al igual que Miguel confió en la autoridad divina, nosotros también estamos llamados a entregar nuestras luchas al Señor, sabiendo que Él es quien pelea por nosotros. Además, la disputa por el cuerpo de Moisés resalta la importancia del cuerpo humano en el plan de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y que la resurrección es una promesa central de la fe cristiana. Al intentar reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás estaba atacando un aspecto fundamental del plan redentor de Dios, la promesa de que, un día, todos los cuerpos de los fieles serán resucitados en gloria, 1 Corintios 15. 52-54. El interés del enemigo en el cuerpo de Moisés refleja su constante intento de frustrar los planes divinos y desviar a la humanidad de su propósito eterno. Otro punto intrigante es el posible papel escatológico de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que él podría ser uno de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, 3-12, quienes profetizarán durante la tribulación. Si esta teoría es correcta, explicaría aún más el interés de Satanás en impedir que Moisés fuera utilizado en el plan final de Dios para la humanidad. Para nosotros, la historia de la disputa por el cuerpo de Moisés es un poderoso recordatorio de que la guerra espiritual es real y continua. Estamos involucrados en un conflicto cósmico que no vemos, pero que afecta directamente nuestras vidas. Sin embargo, esta batalla no es nuestra para librarla solos. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y, al igual que Miguel confió en la autoridad de Dios, también podemos confiar en que el Señor lucha por nosotros. Esta narrativa nos anima a vivir con la certeza de que Dios está en control, incluso en medio de las batallas más intensas. El hecho de que Dios enviara a Miguel para proteger el cuerpo de Moisés muestra que Él es fiel y soberano, cuidando cada detalle de su creación. Así como protegió a Moisés, Dios también está con nosotros, garantizando que sus propósitos prevalezcan, incluso cuando enfrentamos oposición. Al reflexionar sobre esta historia, somos llamados a entregar nuestras propias batallas a Dios, confiando en que Él tiene la autoridad final sobre todo. Y, al igual que el cuerpo de Moisés fue preservado, podemos confiar en que nuestras vidas están seguras en las manos del Dios Todopoderoso. Deja tu amén lleno de bendiciones en los comentarios. Sigamos adelante. La disputa por el cuerpo de Moisés no es solo un evento misterioso y fascinante, sino que también tiene un profundo significado espiritual que se aplica directamente a nuestras vidas hoy. Esta batalla trasciende la historia de Moisés y arroja luz sobre la realidad del conflicto espiritual continuo entre el bien y el mal, ofreciendo valiosas lecciones para nuestra fe y nuestro caminar con Dios. Una de las primeras lecciones que podemos extraer de este evento es la importancia de reconocer que vivimos en un mundo donde la guerra espiritual es constante. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La disputa por el cuerpo de Moisés nos muestra que, incluso en situaciones aparentemente simples o cotidianas, hay una batalla espiritual ocurriendo tras bastidores. Esta historia también destaca el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas.
Satanás pudo haber reclamado el cuerpo de Moisés, pero fue derrotado por la intervención divina. Esto nos enseña que Dios es soberano y que nada escapa de su control. Cuando enfrentamos batallas espirituales en nuestras vidas, ya sea en forma de tentaciones, dudas u oposiciones, debemos recordar que el poder de Dios es infinitamente mayor que cualquier plan del enemigo. Otro punto importante es el papel de la obediencia y la confianza en Dios. Miguel, el arcángel, no enfrentó a Satanás confiando en su propia fuerza, sino que declaró: "El Señor te reprenda". Judas 1:9. Este ejemplo nos enseña que, en nuestras luchas, no necesitamos depender de nuestras habilidades o fuerzas, sino que debemos confiar en la autoridad de Dios. Él es quien pelea por nosotros y nos da la victoria. Además, esta disputa nos ayuda a reflexionar sobre el valor que Dios atribuye al cuerpo humano y a la promesa de la resurrección. El interés de Satanás por el cuerpo de Moisés revela su intención de distorsionar el plan divino y desviar al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios protegió el cuerpo de Moisés, reafirmando su promesa de redención y resurrección para todos los que confían en él. Por último, esta historia nos recuerda que, así como Dios intervino para proteger a Moisés, Él también está activamente involucrado en nuestras vidas. Él pelea nuestras batallas, cuida de nosotros y garantiza que sus propósitos prevalezcan. Cuando enfrentamos dificultades, podemos confiar en que Dios está en control y que, al final, la victoria está garantizada en Cristo Jesús. Siempre. El papel del arcángel Miguel en la disputa por el cuerpo de Moisés es un poderoso ejemplo de la protección divina y del involucramiento activo de Dios en nuestras batallas espirituales. Miguel, frecuentemente descrito como el líder de los ejércitos celestiales, aparece en momentos cruciales de la narrativa bíblica, representando el poder y la autoridad de Dios contra las fuerzas del mal. En Judas 1:9, vemos a Miguel enfrentando a Satanás con una declaración clara: "El Señor te reprenda". Esta frase nos enseña una valiosa lección: la verdadera victoria en las batallas espirituales no proviene de nuestra fuerza o mérito, sino de la autoridad y el poder de Dios. A pesar de ser uno de los seres angelicales más poderosos, Miguel no confió en sus propias habilidades para confrontar a Satanás, sino que invocó el nombre del Señor, demostrando total sumisión a la autoridad divina. El papel de Miguel como defensor del pueblo de Dios también se destaca en Daniel 12:1, donde se le describe como aquel que se levanta para proteger al pueblo de Dios en tiempos de gran aflicción. Esto nos recuerda que, en medio de nuestras luchas espirituales y desafíos personales, Dios envía su protección. A través de Miguel y otros ángeles, Dios cuida de sus hijos, incluso en situaciones que no percibimos o entendemos completamente. La disputa por el cuerpo de Moisés también refuerza la idea de que Dios no abandona a los suyos, incluso en la muerte. Al enviar a Miguel para proteger el cuerpo de Moisés, Dios mostró que su fidelidad no se limita a la vida terrenal. Esta protección divina trasciende la vida física y apunta a la promesa de la resurrección y la redención final, un recordatorio de que la muerte no es el fin para aquellos que confían en el Señor. Otro aspecto significativo es que esta intervención divina no solo se trató de proteger el cuerpo de Moisés, sino también de preservar el plan de Dios. Satanás pudo haber intentado usar el cuerpo de Moisés para sembrar idolatría o confusión entre el pueblo, pero Dios intervino para garantizar que sus propósitos permanecieran intactos. Esto nos da la certeza de que, incluso cuando el enemigo intenta distorsionar o interrumpir los planes de Dios en nuestras vidas, Él siempre actúa para proteger y cumplir su voluntad. Al reflexionar sobre el papel de Miguel y la protección divina, somos llamados a confiar plenamente en Dios. Él pelea por nosotros, envía a sus ángeles para protegernos y garantiza que sus promesas se cumplan. Así como Dios protegió el cuerpo de Moisés, Él cuida de nuestras vidas y nos guarda en todas nuestras batallas. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eres bendecido. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad de Dios. Reflexionemos sobre la disputa por el cuerpo de Moisés, que nos lleva a considerar la mayor batalla espiritual jamás librada, la victoria definitiva de Cristo en la cruz. Mientras que la lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés fue un episodio significativo en la historia de la redención, la cruz del Calvario marcó el momento en que todas las fuerzas de las tinieblas fueron derrotadas de una vez por todas. En Colosenses 2, 13-15, el apóstol Pablo explica que Jesús, al morir en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje es una declaración poderosa del triunfo de Cristo. En la cruz, no solo venció al pecado y a la muerte, sino que anuló todas las acusaciones y estrategias de Satanás contra la humanidad. Así como Miguel reprendió a Satanás en nombre de Dios, Jesús, con su muerte y resurrección, invalidó completamente el poder del enemigo. Esta victoria es central para la fe cristiana. Antes de la cruz, Satanás era conocido como el acusador, como se describe en Apocalipsis 12:10. Señalaba los errores y pecados de las personas, buscando condenarlas. Sin embargo, la cruz cambió ese panorama para siempre.
Jesús tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad y pagó el precio que jamás podríamos pagar. Por medio de su sacrificio, nos justificó ante Dios y neutralizó todas las acusaciones de Satanás. Como Romanos 8:1 afirma, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La victoria de Cristo también nos recuerda que el plan de Dios es perfecto y soberano. Así como Él envió a Miguel para proteger el cuerpo de Moisés, envió a su Hijo para asegurar la redención de toda la humanidad. En Juan 19:30, Jesús proclama, consumado es al entregar su espíritu. Estas palabras no solo indican el fin de su sufrimiento físico, sino que también declaran que la obra redentora estaba completa. La cruz no fue una derrota, sino la mayor victoria jamás conquistada. Esta victoria no es solo histórica, tiene implicaciones eternas y prácticas para nuestras vidas hoy. Por medio de Jesús, somos liberados del poder del pecado y de la muerte. Ya no necesitamos vivir bajo el miedo o las acusaciones del enemigo, porque Cristo ya venció por nosotros. Además, la cruz nos da acceso directo a Dios. En Mateo 27:51, leemos que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, simbolizando que la barrera entre Dios y la humanidad fue removida. Ahora, podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, como nos anima Hebreos 4:16. Otro punto fundamental es que la cruz redefine la batalla espiritual. En lugar de luchar con nuestras propias fuerzas, somos llamados a afianzarnos en la obra ya consumada de Cristo. Satanás aún intenta engañar, confundir y acusar, pero su derrota ya fue sellada. Efesios 6:10-11 nos instruye, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de la victoria de Jesús. Al mirar la cruz, recordamos que el sacrificio de Jesús fue por amor. En Juan 3:16, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta victoria no fue solo un acto de poder, sino también la mayor demostración de amor jamás vista. Jesús nos llamó a vivir en esa victoria, compartiendo las buenas nuevas de su obra redentora con el mundo. Por lo tanto, la victoria de Cristo en la cruz no solo derrotó a Satanás, sino que también abrió el camino para una nueva vida en comunión con Dios. Es un recordatorio de que, independientemente de las batallas que enfrentemos, ya tenemos la victoria garantizada. Esta verdad debe fortalecernos y llenarnos de esperanza mientras vivimos para glorificar a aquel que venció por nosotros. La disputa por el cuerpo de Moisés y la victoria de Cristo en la cruz nos ofrecen un poderoso mensaje sobre la soberanía de Dios y su plan perfecto para la humanidad. A lo largo de este video, reflexionamos sobre el papel de Moisés en la historia bíblica, el misterio que rodeó su muerte y sepultura, la batalla espiritual liderada por Miguel y la victoria definitiva que tenemos en Cristo. Ahora, es el momento de llevar estas verdades a nuestra vida cotidiana y preguntarnos, ¿cómo transforman estas lecciones nuestra vida? La historia de Moisés nos recuerda que Dios es soberano en todas las cosas, incluso frente a situaciones que parecen confusas o fuera de control, como la disputa por el cuerpo de Moisés, podemos confiar en que el Señor está cuidando cada detalle. Él no solo protegió el cuerpo de Moisés, sino que también preservó la esencia de su plan divino, asegurándose de que Satanás no pudiera usar ese momento para confundir o desviar a su pueblo. Esa misma protección está disponible para cada uno de nosotros hoy. Satanás aún intenta acusarnos, como lo hacía en los tiempos de Moisés. Busca usar nuestros errores y fallas para alejarnos de Dios y atraparnos en un ciclo de culpa y miedo. Pero, al igual que Dios envió a Miguel para proteger el cuerpo de Moisés, también envió a su Hijo, Jesús, para protegernos eternamente. En Cristo, tenemos la garantía de que ninguna acusación del enemigo puede prevalecer. Como Romanos 8:33-34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El cierre de la historia de Moisés apunta hacia algo más grande, la resurrección y la vida eterna. Dios cuidó del cuerpo de Moisés porque Él es el Dios de la resurrección, que da vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen, Romanos 4:17. Esto nos recuerda que, en Cristo, tenemos la promesa de una nueva vida, tanto ahora como en la eternidad. La resurrección de Jesús aseguró que, al igual que Moisés, nosotros también seremos resucitados para la gloria eterna. Ahora, quiero que reflexiones. ¿Hay áreas en tu vida donde sientes que el enemigo está intentando sembrar dudas o miedos? ¿Hay alguna batalla que necesitas entregar en manos de Dios? Así como luchó por Moisés, Dios lucha por ti. Él está contigo en cada batalla y ya ha asegurado la victoria por medio de Cristo. Si este video tocó tu corazón, escribe en los comentarios, confío en Dios para luchar mis batallas. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, Dios siempre está a tu lado, protegiéndote y guiando tu vida hacia sus propósitos eternos. Que Dios te bendiga.